Hola, buenas tardes. Bueno, pues gracias Mari Carmen por la invitación y Pedro. A mí me toca darles una brevísima introducción sobre los temas que se van a ir tocando en esta mesa. Y bueno, si quieres pasamos ya a la primera diapositiva. Y en ese sentido quería empezar hablando un poco de qué es patrimonio, porque creo que es un tema a veces un poco abstracto y es, digamos, el eje principal sobre el que se va a estar hablando en esta mesa. Les puse aquí dos definiciones que son, pues, en términos generales, las definiciones que más se utilizan de acuerdo a las instituciones que nos dictan estos temas, que son, pues, en general la UNESCO en cuestiones internacionales, y en cuestiones en México, pues sería el INAH, el INBA, ambos de la Secretaría de Cultura Federal. El patrimonio es el legado cultural que recibimos del pasado, que vivimos en el presente y que transmitiremos a las generaciones futuras, y es el conjunto de bienes materiales e inmateriales que se hallan fuertemente vinculados con la identidad social y cultural de una comunidad, recibidos de las generaciones pasadas. Entonces esa sería más o menos una definición general. Ahora, en ese sentido, si pasamos a la siguiente, quería también explicarles un poco sobre el contexto en el que se encuentra la Conchita en relación a esta idea de patrimonio. Estamos en una zona que es una zona histórica que está protegida por 3 decretos, y bueno, es importante que esto lo tomemos en cuenta porque cualquier intervención que se haga en el parque tiene que hacerse, pues, digamos, con base en esto y respetando estos decretos, porque hay que entender que si bien el objetivo de este taller y de estas mesas es hablar del rescate del parque, ese parque no se encuentra en un vacío, ¿no? Se encuentra dentro de un contexto. Entonces aquí tengo un mapa muy rudimentario que, bueno, ya he presentado en otros foros vecinales, pero creo que puede ser muy ilustrativo. Yo no soy arquitecta como Pedro, entonces ténganme paciencia con mis garabatos. En la siguiente podremos ver esto. Ahí les marqué con una estrellita donde se encuentra el Parque de la Conchita. Y las distintas líneas que pueden ver ahí, la roja de línea corrida es el polígono que podemos encontrar en el decreto de zona típica y pintoresca del Distrito Federal, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 5 de octubre de 1934. Ahí pueden ver todo lo que abarca. Este es interesante porque incluye San Diego Churubusco, por cierto. Otro que es muy interesante, sobre todo para los temas que estamos abordando aquí, no llega hasta la Conchita, pero creo que sienta un precedente importante para Coyoacán, es el de Parque Nacional Histórico Coyoacán. Esto es un decreto que se hace en tiempos de Cárdenas, en 1938. Es principalmente para viveros. Esto lo pueden ver marcado ahí con la línea punteada, roja punteada. Es básicamente viveros y todo Francisco Sosa hasta los jardines, Jardín Hidalgo y Jardín Centenario están incluidos. Esto es interesante porque es una combinación de el Parque Nacional entendido como un entorno de importancia medioambiental para la Ciudad de México y que incluye estos elementos históricos de Francisco Sosa y los 2 jardines, que creo que es un poco como la dinámica que vamos a encontrar en el Parque de la Conchita, va como por esas 2 vías, ¿no? Lo ambiental y lo histórico. Y luego finalmente la zona de monumentos históricos, publicada el 20 de diciembre de 1990, es lo que pueden ver en la línea morada, ¿sí? Entonces, bueno, ahí podemos ver cómo la Conchita está inscrita en una zona de monumentos. Vamos a la siguiente. Ahora, otro de los temas que se van a abordar en estas mesas y que, bueno, principalmente es de lo que les va a estar hablando Juan Cervantes, es el pasado prehispánico. Hay que entender que en la Conchita hay evidencias que nos muestran cómo hubo una ocupación desde tiempos prehispánicos de esta zona, y eso es muy importante tomarlo en cuenta, porque si bien, pues, a ras de calle lo que vamos a ver es el pasado colonial representado por la iglesia de la Conchita, el templo, pues en el subsuelo lo que hay es una importante presencia de vestigios arqueológicos de tiempos prehispánicos. Entonces, en ese sentido, lo que vamos a encontrar en la Conchita es más o menos lo que podemos encontrar en general en la historia de Coyoacán, que es de lo que nos va a estar platicando también Hilda Trujillo, pero para darles un breve contexto, estamos hablando de una presencia tepaneca en Coyoacán. Este es un grupo que, bueno, es un poco como los mexicas, un grupo nómada que llega a la Cuenca de México alrededor del siglo XII, siglo XIII de nuestra era,
y comienzan a ocupar algunos territorios de la cuenca de México, principalmente Azcapotzalco. Hay un vínculo importante en ese sentido entre Coyoacán y Azcapotzalco, y lo que vamos a encontrar acá es que bueno, en el Parque de la Conchita hubo en los salvamentos arqueológicos hallazgos de entierros y bueno, algunas otras cosas que también Juan les va a estar contando más a detalle. Vamos a la que sigue. La Conchita también podemos considerarlo como un bastión cortesiano. Es una zona que tiene un vínculo estrecho histórico con Hernán Cortés y con la historia de la conquista. Esto también le da una relevancia muy importante a la Conchita en estos años en los que se ha estado conmemorando los 500 años de la conquista. Entonces, bueno, ¿qué sucedió? Que tras la caída de Tenochtitlan en 1521, Cortés, que ya había establecido una alianza con el cacique de Coyoacán, se viene aquí y en Coyoacán funda el primer ayuntamiento de lo que después sería la Ciudad de México, digamos, en estos terrenos, ¿no? De lo que hoy llamamos el centro histórico de Coyoacán. El barrio de la Concepción fue en particular una zona que está muy vinculada a Cortés en esos años. Estamos hablando entre 1521, como les decía, cuando cae Tenochtitlan, y 1524, cuando ya se funda oficialmente la Ciudad de México. Durante esos 3 años podemos decir que Coyoacán fue como la capital de la Nueva España en ese primer momento tras la conquista. Y el barrio de la Concepción fue fundado por Hernán Cortés. Esto pues es interesante porque la evidencia que tenemos tanto de la fundación por parte de él como también de la construcción de una primera capilla, que si bien no es la que vemos hoy, que ya les explicarán eso con más detalle, de esto lo habló él en su testamento. En su testamento está claramente ahí dicho que él mandó fundar un convento y una capilla dedicado a la Concepción en el barrio del mismo nombre que él fundó. Entonces, bueno, por eso sabemos que hay este vínculo con Cortés. Sin embargo, es muy importante decir que la Casa de la Malinche no podemos afirmar que efectivamente era la Casa de la Malinche, ni tampoco que la Hacienda de Cortés fue la Hacienda de Cortés. No tenemos ninguna evidencia documental que nos pueda decir a ciencia cierta dónde estaban los terrenos, los predios o los solares que ocupó Hernán Cortés, pero sí sabemos que él fundó este barrio y bueno, eso le da una importancia muy particular a la Conchita en el contexto de la historia de Coyoacán en general. Pasamos a la otra. Otra parte muy importante de la historia colonial de Coyoacán y particularmente de la Conchita, que creo que de pronto es la que perdemos de vista más rápidamente, es que fue una zona industrial. Tendemos a pensar a la Conchita como una zona residencial y sobre todo Coyoacán, pero por ejemplo lo que sí sabemos de la famosa Casa Colorada, si bien no podemos decir que ahí vivió Malintzin, sí sabemos que fue un obraje de telas en el siglo XVIII y de hecho está en la catalogación que tiene por parte del INAH, está descrito así. Esto también es muy interesante porque nos habla de algunas de las dinámicas también pues medioambientales o consideraciones geográficas que tenemos que tener cuando hablamos de la Conchita, y que bueno, eso también es algo que me imagino que Pedro y quienes sean más especialistas en estos temas podrán explicarles, y es la presencia de ríos y acalotes en esta zona de Coyoacán. Es muy probable que la calle de Higuera, por ejemplo, fuera uno de estos ríos o acalotes, estos pequeños ríos que atravesaban los huertos que conformaban la mayoría de los predios de esta zona, ¿no? Hay que pensar que hasta bien entrado el siglo XX, casi todo Coyoacán era una zona rural, ¿no? Entonces, ¿por qué esto es todo importante y por qué nos vincula a este pasado industrial? Porque para poder tener fábricas tenía que haber agua corriente. Bueno, entonces esta parte de los ríos, los acalotes, la presencia del agua, también es algo que se tiene que tener en consideración porque nos explica muchas de las situaciones que hay actualmente en el subsuelo. Y otro elemento importante de este pasado industrial de la zona de la Conchita es la fábrica de papel que se fundó en 1911, de la cual todavía quedan pues algunos vestigios, ¿no? La fachada aquí en Fernández Leal, la chimenea, y que bueno, es otro de los elementos históricos en el entorno del parque. De la importancia que tiene la Conchita, más allá de estos elementos arquitectónicos que les expliqué brevemente, la importancia que tiene la Conchita como parte de la cultura de Coyoacán en un sentido mucho más amplio. Exacto, y que lo podemos ver sobre todo
relacionado a la parte artística e intelectual de Coyoacán. Coyoacán, desde finales del siglo XIX, pero con mucha mayor fuerza a partir del siglo XX, se va a convertir en uno de los epicentros para la cultura de la Ciudad de México. Tan solo actualmente es una de las zonas con más oferta cultural que hay en toda la ciudad. Si les digo que, por ejemplo, Coyoacán tiene 13 museos, 31 teatros y 29 centros culturales, pues nada más con eso se dan cuenta de la importancia que tiene Coyoacán para la cultura de la Ciudad de México y en general del país. Pero Coyoacán también ha sido una zona importante, no solo por su oferta cultural o por sus espacios culturales, sino por los personajes que la han habitado. Y en eso la Conchita también ha sido muy importante. Entre los creadores que podemos encontrar que han destacado como siendo vecinos de la Conchita, están Rina Lazo y Arturo García Bustos, que eran artistas plásticos, que me parece que muchos aquí presentes los recordarán con mucho cariño. Ellos habitaron la Casa Colorada, la famosa casa de la Malinche, y bueno, Rina Lazo, una de las mujeres muralistas más importantes, ahora que conmemoramos 100 años del muralismo también es muy significativo recordarla. Trabajó con Diego Rivera en algunas de sus obras más famosas, entre ellas el mural del Hotel del Prado, Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central, que pueden encontrar hoy en el Museo Mural, también en el mural de Ciudad Universitaria, por ejemplo. En todos esos murales muy importantes para la historia de la ciudad estuvo la mano de Rina, además de su propia obra, como los murales de Bonampak que podemos encontrar en el Museo Nacional de Antropología e Historia. Y Arturo García Bustos, alumno de Frida Kahlo, otra destacada vecina oriunda de Coyoacán. Arturo García Bustos fue parte del grupo de los Fridos, de los alumnos que eran más cercanos a Frida Kahlo. Y en eso también Arturo García Bustos había dejado un legado para Coyoacán que lamentablemente se ha perdido, porque como parte del grupo de los Fridos pintó 2 murales, uno en la pulquería La Rosita, hoy desaparecida, en la esquina de Centenario y Londres, y aquí en la Conchita, en lo que hoy es el Parque Frida Kahlo, había unos lavaderos de madres solteras, y ahí también los Fridos pintaron algunos murales que lamentablemente se destruyeron, me parece que en la década de los 70. Entre otros personajes que podemos encontrar está Fernando Espejo, cineasta y publicista, y también Manuel Fontanals, un personaje un poco olvidado hoy en día, pero vivió en Fernández Leal, y él fue uno de los más grandes escenógrafos del cine de oro mexicano. Una de las películas más famosas de las que hizo la escenografía fue Una familia de tantas, y también hizo el diseño de interiores del cine ópera. Él hizo ahí todo el mobiliario y los interiores de ese cine, entre muchas otras películas. El nombre de Manuel Fontanals lo podemos encontrar en al menos 100 películas del cine de oro mexicano, el catalán de origen, pero pues avecindado aquí en La Conchita, en la calle de Fernández Leal. Entonces, bueno, esta es como una pincelada de algunas consideraciones importantes a tomar en cuenta cuando hablamos de La Conchita, de su historia y de su legado cultural, así como de qué estamos hablando cuando hablamos de que La Conchita es un espacio patrimonial.